He titulado este sermón The Moment. El momento de la crisis. We've all been living Todos hemos estado viviendo very bajo strange circumstances. circunstancias extrañas últimamente The world y el mundo está en una crisis. and it's Y pareciera que el mundo cristiano world and the y los países cristianos están particularmente involucrados en esta crisis. this crisis. And yet there Y todavía hay muchos que creen que esto solo es un reajuste momentario en la corriente de la historia. in the stream of history. Things will go back. Dicen que las cosas volverán a la normalidad, todo estará bien. Esto no es la culminación que tanto hemos estado esperando. There are so many things. Hay aún tantas cosas que aún tienen que ser cumplidas. And people will Y say la gente dirá, there is no no hay señales de los eventos prophecy proféticos cumpliéndose. place. They do not see. Ellos no ven la marca de la bestia siendo introducida de una manera sigilosa. Stealthful way. They do not Ellos no ven que la imagen de la bestia está siendo erect. formada ante nuestros ojos. And in the great event, Y en los grandes eventos de nuestro tiempo, they miss ellos omiten esos elementos que encajan en la imagen profética. It has always been. Siempre ha sido así con la humanidad. And Si retrocedemos en la historia al tiempo del diluvio, there were prophecies. hubo profecías que decían que vendría una destrucción. Noah Noé predicó durante 120 años de esta calamidad venidera. and there was a Y hubo una profecía que decía when he died cuando él muera, refiriéndose a Matusalem, shall la destrucción vendrá. and he did. Y él murió. And people Y la gente siguió con sus vidas como antes. see this No vieron la importancia de este evento, a pesar de que había sido específicamente profetizado. and then the Y animal luego los animales empezaron a moverse de formas extrañas. and the animal Y los animales entraron al arca. 7 pairs 7 pares de animales limpios, un par de animales inmundos por cada especie. scientists Y los científicos de la época dijeron que este es un fenómeno muy extraño y tenían muchas explicaciones de por qué estas cosas estaban sucediendo. Pero ellos continuaron como de costumbre. Dijeron, esto no es una señal de los tiempos, este no es una señal de que este es el momento de crisis que se había profetizado durante 120 años. 20 years. Exactamente lo mismo sucedió en los tiempos de Jeremías. And we spoke. Y hemos hablado de esto muchas veces. Cuando Jeremías profetizó, They all todos afirmaron que este no iba a ser la forma en que iba a suceder. after all Después de todo, eran el pueblo de Dios y pensaban que Dios intervendría y que Él evitaría que estas cosas sucedieran. if we go back and Ahora, si retrocedemos en la historia y miramos en algunos paralelismos en los tiempos de Jesús, entonces algunas cosas me vienen a la mente. Los discípulos habían sido preparados para lo que iba a venir. come. Jesus Jesús many en muchas ocasiones les dijo que era lo que iba a pasar, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado para ser crucificado, that he would que Él sería despojado de todos sus derechos humanos, por así decirlo, and that he would y que moriría deshonrosamente en una cruz. us. Y ellos se negaron a creer eso. They were prepared, Fueron preparados por las palabras del testimonio de Jesús, but they were sick pero estaban singularmente desprevenidos when the time came. cuando llegó el momento. Why? ¿Por qué? Because Porque they tenían ideas preconcebidas acerca de cómo se desarrollarían estas cosas. did not Y cuando estas cosas no se desarrollaron exactamente en el formato de sus ideas preconcebidas, ellos perdieron la trama de lo que estaba pasando. one of the occasions Una de las ocasiones que Jesús usó para educarlos, lo leemos en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. further. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Disciples how that he must go into Jerusalem y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
But he turned and Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. thou art an Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. of men. Entonces, ¿por qué Pedro reaccionó así? Bueno, él había sido adoctrinado por la filosofía de los judíos toda su vida. Su concepto era totalmente diferente a lo que él había escuchado. After all, Después de todo, ellos pensaban que eran los elegidos de Dios. but there's Pero sus circunstancias evidenciaron otro escenario. another scenario. For example, Por ejemplo, they were estaban bajo la esclavitud de Roma. thought they were, Pensaban que eran la cabeza, pero aquí estaban en servidumbre. but they Pero aún así creían que al ser los elegidos de Dios, estaban bajo protección especial y que no les pasaría nada. happened to them. The other Las otras naciones serían destruidas, pero serían ellos elevados a nuevas alturas sobre los demás. and this was Y esta era su mentalidad. and Y here aquí vino Jesús y les dijo que iba a sufrir, suffer morir. Y su concepto era que Él los elevaría a esta nueva estatura stature y que sería coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. of lords. They had a Tenían una teología diferente. Tenían en términos modernos lo que llamaríamos una vida impulsada por un propósito o una vida impulsada por un propósito con la filosofía de que eventualmente ellos gobernarían en un reino que vendría. many in the world, Muchos en el mundo creen lo mismo hoy and they will y estarán tan singularmente desprevenidos sin estar preparados para lo que viene como lo fueron los discípulos de Jesús. Jesus. Así que Jesús les había advertido sobre sus tradiciones y sus interpretaciones de la palabra y les había dicho que estas tradiciones no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Of God. En Mateo 15, versículo 2 leemos, Why do ¿por thy qué tus disciples discípulos transgress the traditions quebrantan of la the tradición de elders? los ancianos? They asked ¿Por qué no Jesus. se lavan las For they wash manos not their cuando comen hands pan? when they eat Le bread. preguntaron a Jesús. But he answered and said unto them, Respondiendo, Why él do les dijo, you ¿por qué also también transgress the vosotros commandment of quebrantáis el God? mandamiento de Dios your por vuestra traditions? tradición? So our Entonces traditions nuestras and our tradiciones views are u often opiniones son a menudo contrary. contrarias to God's word. a la palabra de Dios. In Mark En 7, Marcos verse 8, 7, we read, versículo 8 For leemos, laying aside porque the dejando el commandment of mandamiento de God, Dios, ye hold os the tradition aferráis of a la men, tradición de as los the washing hombres, of pots and los cups lavamientos and de many los other jarros such y de los things vasos ye de do. beber, y hacéis otras And he muchas said unto cosas them in semejantes. verse 9, Les decía también, Full well ye bien reject the invalidáis commandment of el mandamiento God, de Dios that you may para keep guardar your own vuestra tradición. tradition. Verse Versículo 13 13 of chapter del 7 capítulo says, 7 making dice, the word of God invalidando la of palabra none de effect Dios through con your vuestra traditions, tradición which you have que habéis delivered, transmitido, and many y such muchas things cosas hacéis ye semejantes do. a estas. So this was the Así que condition. esta era la condición que They tenían, had ideas preconceived preconcebidas, ideas. They had habían interpreted the interpretado las scriptures escrituras according to según their sus own propias philosophies filosofías and not y no seguían la according clara to the palabra clear de Dios. word of God. That's why Jesus Por eso Jesús les dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. of me. We have Tenemos solo una fuente de inspiración. Y aunque suene contradictorio, esta fuente es la ley y los profetas. that Esa es la fuente a nuestra disposición. Y esta ley and the y los profetas, la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco y lo que los profetas han dicho hasta el fin de los tiempos son nuestra fuente de inspiración y tienen que estar en armonía con los primeros libros de la Biblia que Moisés escribió. Isaías 8:20, law a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. because there is no light in them.
So Así que ni filosofía nor psychology ni psicología supply pueden suplir las necesidades del alma. Podrían ser una curita, might give podrían dar un alivio momentario, heart really pero lo que el corazón realmente necesita es la palabra de Dios en su estado puro y sin adulterar. was possible Si fue for the posible disciples. para los discípulos que habían pasado 3.5 3 años y medio con Jesús such tener tales conceptos erróneos sobre lo que estaba a punto de ocurrir, is it possible that the ¿será posible que lo mismo le podría pasar a la humanidad en los tiempos finales? is it possible ¿Es posible que lo mismo pudiera sucederle a aquellos dentro de nuestras propias filas? La pregunta es, what is truth? ¿cuál es la verdad? Debes comparar tus creencias con la Biblia. La Biblia es nuestra creencia, pero mucha gente dice no. Tenemos que poner nuestras creencias en posición Into y la Biblia debe estar en armonía con esas creencias. the creed. I want to read Quiero leerte una cita del Espíritu de Profecía sacada del conflicto de los siglos verses. So it's a very good source. y dice: Rome Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. it was La obra de la Reforma to receive, consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. but is Pero, ¿no se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que enseñan a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia things of their church? antes que en las Sagradas Escrituras? Said Charles, Hablando de las iglesias protestantes, Carlos Becher dice: retroceden ante cualquier palabra severa que se diga contra sus credos con la misma sensibilidad con que los santos padres se habrían estremecido ante una palabra dura pronunciada contra la veneración creciente que estaban fomentando por los santos y los mártires. Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro aparte de la Biblia. No hay nada de imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil. yes, we Sí, nosotros estamos en este peligro de que nuestras ideas preconcebidas ideas, o incluso algunos de nuestros credos creeds can come, puedan interferir en el camino de la verdad. and in the Y time en el tiempo que estamos viviendo, necesitamos saber dónde estamos parados. we Necesitamos saber qué va a pasar. transpire. Lest No vaya a ser que nos agarre desprevenidos, those, como a los discípulos. if we go back, Si volvemos a la historia de esta iglesia, en 1888 hubo una crisis and the people, y la gente tenía ideas preconcebidas. and they were Y en ese entonces no estaban preparados para aceptar el mensaje de la justificación por la fe, y aunque sabemos que este es el pilar central de la salvación, and it caused y causó la mayor crisis, and God y Dios tuvo que posponer pursued los mismos eventos que habrían guiado al fuerte pregón del mensaje final the message. a la humanidad, porque el pueblo de Dios en sus corazones y sus mentes no estaban preparados. If we go back Si volvemos a la época de Jesús and we look at the y time, miramos el momento de la entrada triunfal, what was the ¿qué debió haber pasado por la mente de los discípulos? remember now, Recuerda, Jesus had ahora que Jesús les había dicho lo que iba a suceder, transpired. He had told, les había dicho que iba a ser entregado para ser crucificado. and here Y aquí en la entrada triunfal, Él está montado en un culto and the y la multitud está animada y están dispuestos a hacerlo rey. surely everything Seguramente todo lo que Jesús les había dicho antes slipped. simplemente se les escapó de su mente. Miraron las circunstancias que estaban en armonía con su teología And y they perdieron totalmente el punto de a dónde iban y qué era lo que iba a pasar. going to happen. On that En ese fiel día, when cuando Jesús entró en Jerusalén,
Were the donde los escribas y los fariseos se regocijaron? La respuesta es no. Lo reprendieron y le dijeron que reprendiera a sus discípulos. Y él les dijo que si shouting, and the very estos stones callaran, would cry out. las piedras clamarían. And then Y luego intentaron atraparlo and they y set enviaron sus mentes más brillantes para atraparlo. and on Y en ese fiel día, cuando todos los eventos tuvieron lugar, cuando todos pensaron que este era la culminación de la era mesiánica, cuando su rey would be sería coronado rey de Jerusalén y los enemigos serían expulsados de sus tierras, aún those that habían algunos que estaban cuestionándolo. trying. Aún habían algunos que estaban intentando tenderle una trampa. Y luego él limpia el templo. Situation. ¡Qué situación! For the second Por segunda vez él limpió el templo. Y ellos se esparcieron fuera de su templo con su dinero y con sus animales y se fueron. and then Y luego se sentó and he y took, enseñó a las personas. and all Y the todos los niños pequeños vinieron y se acercaron, se sentaron en su regazo. and the little Y los niños pequeños estaban riendo y todo estaba tranquilo y en paz. and eventually Y eventualmente esos fariseos y esos escribas volvieron they were annoyed y estaban molestos por las risas y los golpeteos de los pies de los niños. little children. And again, Y de nuevo, this este odio vino a sus mentes. minds. And Y luego los reprendió. the message, Y el mensaje de Mateo 23, woe, ay de vosotros, escribas y fariseos. that list, Y esa lista de reproches debe haber cortado sus corazones. and then he Y got, luego se levantó and he left y salió del templo for the last time. por última vez. What an ¡Qué experience. experiencia! The one El que who era la esencia misma de lo que el templo representaba, dejó el templo left the temple and their y su casa se convirtió para ellos desolate. desolada. The mournful Las palabras de duelo en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? behold, He aquí vuestra casa os es dejada desierta desolate. And very y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, when you shall say, bendito el que viene en el nombre del Señor. of the Lord. And then Y come luego vienen los the eventos last. de la Santa Cena. The Los disciples discípulos todavía tenían la esperanza de que las cosas cambiarían. were still arguing. Todavía estaban discutiendo entre ellos en cuanto a quién fue el más grande entre ellos, incluso en camino a esa última cena. And at that last, Y en esa última cena, Jesus Jesús tells again les dice otra that vez he will be que denied. él sería negado por esos mismos discípulos que habían estado con él durante 3 años y medio. In Matthew, Y en Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. then says, Entonces Jesús les dijo, all, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, for it is porque escrito está, I will heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. broad. But after Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. and Peter answered, Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. never be offended. And Jesus Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. and Peter said Y unto Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y likewise todos los discípulos dijeron lo mismo. the disciples. The moment El momento de crisis ya había llegado. were they ¿Estaban preparados? no, No. they were single. Estaban singularmente desprevenidos. They were full of Estaban llenos de valentía. they were Estaban llenos de confianza en ellos mismos. and so it will be Y así será al final de los tiempos, de nuevo.
In the Garden of En el huerto del Getsemaní, ¿qué podemos deducir de lo que les pasó a los discípulos? Porque tengo un terrible sentimiento de que estamos en el mismo borde de los eventos finales y pareciera que estamos condenados a repetir los mismos errores que cometieron los discípulos. Matthew chapter 20. Mateo capítulo 26, versículo 36 dice: Cometh Jesus Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní and said unto y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. and he Y tomando a Pedro Peter and y a los dos hijos de Zebedeo, began comenzó a entristecerse sorrowful. y a angustiarse en gran manera. Then he said, Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. tarry ye Quedaos aquí y velad conmigo. with me. Nótense esas palabras: velad conmigo. And he went a little Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. thou wilt. And he Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo. asleep. And said, Y dijo a Pedro: what? ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? So what do we Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué tipo de paralelo vemos aquí? What is this? ¿Cuál es el estado de la iglesia en el fin del tiempo? Isn't it the ¿No es la iglesia de la Odisea? Isn't it a sleeping? ¿No es una iglesia dormida? Isn't it a church ¿No es una iglesia que piensa que es rica y con muchos bienes goods? y sin embargo están dormidos? Here in the moment Aquí en el momento de la crisis, los discípulos están dormidos. and Jesus Y Jesús va hacia ellos y les dice, says, le dice a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo por una hora? what? Velad y orad para que no entréis en tentación. The Spirit El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. away again Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, will be done. hágase tu voluntad. And he came Vino otra vez y los halló durmiendo. again. Otra vez, For they porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. left them. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Words. Then came Entonces vino a sus discípulos y les dijo: them sleep Dormid ya y descansad. rest. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El momento de crisis había venido y los discípulos estaban dormidos. Is it ¿Es possible? posible que el momento de la crisis podría estar aquí, en nuestro tiempo, And the disciples, y los discípulos podrían estar dormidos? having a total Teniendo un concepto totalmente diferente de los eventos, a pesar de que habían sido preparados por la misma palabra de Cristo a través de los profetas. they did not see. Ellos no lo vieron, They did not see. no vieron el cumplimiento, There was no vieron la evidencia. Para ellos esto solo era un reajuste momentario en el horizonte. go back. Las cosas volverían a la normalidad. Este no es el final, dirían. Todavía debemos ser exaltados y predicar un mensaje poderoso. Is it ¿Es possible? posible que esto pueda pasar de nuevo? And then Y come, luego vienen las palabras en el versículo 46, levantaos, let us be God. vamos, ved, se acerca el que me entrega. Does betray me. It's interesting. The gospel Es interesante, tells el Evangelio de Marcos nos cuenta de nuevo que destacó a Pedro en particular. particular. ¿Por qué? Why? Because Peter, Porque Pedro había sido tan audaz. Peter, Pedro había sido el que dijo que Lord, yo no, Señor, no te abandonaré. perhaps Tal vez en nuestros tiempos modernos there are hay people Pedros modernos who say, que dicen, a mí no me tomarán desprevenido. not me. Yo no me va a pasar, Señor. I won't. Yo no te negaré cuando el momento de la crisis venga. So the Así que en la crisis final, la Biblia nos advierte que el pueblo de Dios estará dormido, serán atrapados por una abrumadora sorpresa. and E incluso Juan, el amado discípulo, estaba profundamente dormido. asleep.
There, Allí en el jardín, Son of God, el Hijo de Dios sufrió solo. in Mark, En Marcos 14, versículo 43 dice, and immediately luego hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, and with him a y great con él mucha gente con espadas y palos, from the de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y él que le entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. and as soon Y as cuando vino, se acercó a él y le dijo, and says, Maestro, maestro, Master, y luego le besó. kissed him. It's interesting that Matthew Es interesante que en Mateo 26:50 nos cuenta que Jesús lo llamaba amigo. Amigo, art thou ¿para qué vienes? ¿No es tan asombroso? Y Lucas agrega en el capítulo 22, versículo 48, entonces Jesús le dijo, Judas, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? man with a kiss? Primero le dice, amigo, ¿para qué has venido, Judas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? A kiss? And then Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ahora sabemos por el Evangelio de Juan que ese fue Pedro. Pedro estaba preparado para ir a la guerra. to war. Pedro estaba preparado para luchar contra un enemigo viniendo del frente. Pero ¿qué pasa si el enemigo no venía del frente, pero vino escabulléndose por la puerta trasera? Y si los eventos no ocurrieron exactamente como él esperaba, pero resultó diferente, entonces ¿sigue siendo el mismo Pedro? Then still be the same Peter? ¿Por qué estaba dispuesto Why was he a sacar su espada e ir a pelear? to go to fight? Porque estaba convencido que Jesús no permitiría ser tomado. Himself to be taken. Estaba convencido de que Jesús iba a mostrar su poder Play his y hacerlos caer. Y cuando cayeran al revés, pensó, este es el momento thought, this is the moment. en que Jesús tomará la corona Down y mostrará su poder. his power. Pero cuando estas personas se levantaron de nuevo y se acercaron, esto cambió toda la situación. Situation. La narrativa de su mente era discordante. Concord Algo andaba mal. was amiss. Decimos hoy, seguramente las cosas malas no les pasa a la gente buena. Y cuando sí les pasan, perdemos la confianza en Dios. In God. Hay aquellos entre nosotros que dirán, Say, Dios se encargará de eso. care of it. 1,000 Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. will not come near you. Esa promesa es para el tiempo de las plagas, después del cierre de la gracia. Esa promesa no es para el tiempo anterior al cierre de la gracia. Close of probation. Sí, Dios protegerá a su gente. Sí, Dios puede proteger a su gente. His people. Pero Dios también permitirá que sucedan ciertas cosas Things to happen. para hacer prominente su verdad. Y en Dios, con su presencia y su previsión, incluso si perdiéramos la vida, Should lose our lives. será tan solo por un momento, por un parpadeo de ojos. Seguramente no se permitiría ser tomado. Seguramente los eventos del final no vendrán a través de la puerta trasera, pero solo de acuerdo con nuestras expectativas. Se sintieron desilusionados e indignados al ver que ataban con cuerdas las manos de aquel a quien ellos amaban. Y lo siguiente, cuando se sometió él mismo Himself. a esa horda de gente, fue que los discípulos se dispersaron y corrieron y todos Oh, lo abandonaron. those are terrible. Esas son palabras terribles. Y si las aplicamos a nuestro tiempo, ¿es posible que puedan pasar las mismas cosas? Todos lo abandonaron y huyeron. Y luego cuando se recuperan, Themselves. Pedro y Juan siguieron a la distancia. Now, this is Esta es una historia muy interesante, porque creo que tiene aplicaciones para el tiempo en el que estamos viviendo. Pedro y Juan seguían a la distancia.
Y cuando llegan al lugar del juicio, place of trial, John, Juan toca la puerta and the door is open. y se abre la puerta y los reconocieron, los sacerdotes los reconocieron como seguidores de Jesús. They knew who he was, Ellos sabían quién era Juan, and they knew that. ellos sabían que era un seguidor de Jesús, But in pero en su mente pensaban, si nosotros permitimos que este joven, was just a young recordemos que Juan era tan solo un joven, si permitimos que este joven entre, quizás cambiará de opinión sobre el mentado Mesías, when he sees cuando ve cómo el que llaman rey es puesto a prueba, being put to trial. And then he y will, luego se dará cuenta que él era solo un the impostor. priest says, Entonces el sacerdote dice, ¿puedes entrar? and he said, Y él dice, "Can my friend?" ¿puede pasar mi amigo Pedro también? And they let. Y dejaron entrar a Pedro también. Now, Ahora, ¿cuál es la diferencia between entre lo que le pasó a Pedro and y lo que le pasó a Juan? John, Juan entró and y sabían quién era él, y él no pretendió ser otra persona. Y eligió un lugar pequeño, apartado por ahí, donde pudo presenciar los hechos, but he did not pero no pretendía ser nada diferente than que un seguidor of de Jesucristo. but Pero Pedro took a, tomó un rumbo diferente. he pres- Él presunciosamente tomó su lugar at the fire because it was a very en la fogata, porque hacía mucho frío esa noche, donde estaban todos los burladores parados alrededor, y él fingió ser uno de ellos. so he joined the crowd. Así que se unió a la multitud, Some noticed him y finalmente uno de ellos lo notó y dijo, ¿qué tú no eres uno de ellos? and he denied it. Y él no negó, Denied it. Woman, I lo negó. am not. Mujer, no le conozco. So he concealed his Así real que character. él ocultó su verdadero carácter. No quería ser reconocido. In an air of Y en asumir un aire de indiferencia, se colocó en el suelo del enemigo. this, he was surprised. Además de esto, estaba sorprendido y enojado que Jesús se humillaría y a sus seguidores sometiéndose pasivamente a tal tratamiento. Pedro estaba actuando una mentira. And when again he was charged Y cuando nuevamente fue acusado de ser uno de ellos, with a curse. lo negó con una maldición. No lo conozco. So what was the difference? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que estaba actuando una mentira. One Y of cuando le dijeron, seguramente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu habla concuerda con eso. into a rage. Entonces con esto Pedro se enfureció y para engañar completamente a sus interrogadores y para justificar su carácter asumido, negó a su amo con maldiciones y juramentos e inmediatamente el gallo cantó en la tercera hora. Y luego se dio la vuelta y vio esa mirada que Devastated. lo devastó. And he Y él salió corriendo y lloró amargamente. bitterly. So what was Peter? Entonces, ¿cuál fue la caída de Pedro? He assumed, Asumió un personaje que no era suyo. he pretended Él fingió ser uno de to ellos. be one of them. Is there something? ¿Hay algo que podemos tomar de esto? What was his ¿Cuál first mistake? fue su primer error, si pensamos? First mistake. Su primer error He was sleeping. fue que estaba durmiendo. He was sleeping. Estaba durmiendo. And Jesus Y Jesús sabía que Pedro particularmente, si hubiera estado despierto, si hubiera visto lo que Jesús estaba pasando, if he had si hubiera visto las gotas de sangre que venían a través de la piel de Jesús, tal vez se hubiera despertado y dicho, este es el momento de la crisis. after Después de todo, Jesús les pidió que oraran con él, but he pero él se durmió. and Jesus Y Jesús se acercó a él y dijo, Pedro, sleep. duermes. Can't you? ¿No puedes velar conmigo por un momento? So it's very Así que su primer problema fue que él estaba dormido. asleep. They all fell asleep. Todos se durmieron. And he had Pero él tenía ideas muy específicas y no pudo not incorporated incorporar la realidad en su mente y unirlo con estas ideas preconcebidas. and then Y luego fingió ser alguien más. someone else.
Now, don't we do this? Nosotros no hacemos lo mismo. Don't we ¿No pretendemos a veces ser como todas las otras iglesias? Aren't we just? ¿Acaso somos tan solo otra denominación evangélica? When we sit in it, Cuando nos sentamos en los concilios ecuménicos decimos, we are somos diferentes, somos discípulos de Jesús, creemos en la ley y en el testimonio testimony. And we y creemos en la implementación implement de la marca de la bestia y queremos advertir a todos contra esto. ¿O pretendemos for por el bien del momento ser como todos los demás? ¿Ser one of uno de ellos? John Juan se sentó a un lado, no se preparó a sí mismo or pretend. o pretendió ser otra persona. And Y then tal vez deberíamos hacer lo mismo nosotros. we should not No deberíamos fingir be what we que somos algo que no somos. we Nosotros tenemos un llamado muy específico and y el momento de crisis se ha levantado. isn't it ¿No es una historia triste que Jesús encontró tan poco consuelo en ese momento de crisis? Y me pregunto cuántos en nuestra iglesia estarán ahí para consolarlo. console him? Leemos en Marcos capítulo 15 y versículo 21 que Jesús iba a ser crucificado. Cuando llevó esa cruz y ya no pudo soportar su peso, That que obligaron a Simón de Cirene, que venía del campo, the country el padre de, y luego menciona los nombres en Marcos 15:21, one Alejandro y Rufo were the, eran los hijos de Simón, para que le llevase la cruz. now this, Ahora, Simón no era un discípulo de Jesús. Él iba para otro lado. he wasn't No estaba siguiendo la cruz. but the, Pero los dos hijos, ellos sí eran discípulos de Jesús. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 13, hay una referencia a Rufo. now whether Ahora, si este es el mismo Rufo, no lo sabemos. Pero sin embargo, existe la posibilidad, porque sabemos que el espíritu de profecía, the son que el hijo de Simón, Rufo, was era indeed a follower, de hecho un seguidor de Jesús. but their father, Pero su padre era indiferente. and here Y aquí tuvo una oportunidad y él llevó esa cruz. Y mientras llevaba esa cruz y vio el comportamiento de Jesús Jesus y fue testigo de los eventos de ese día, y al ver la actitud de Jesús y las palabras que dijo, y cuando vio la oscuridad que vino sobre la tierra, y cuando vio el terremoto, él fue conmovido, convencido, y se convirtió en un discípulo en ese mismo día. Sus hijos eran creyentes. Lo leemos en el espíritu de profecía. prophecy. Y el otro que estaba allí para consolarlo era el ladrón de la cruz, The one who el que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. in paradise. Concretamente le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. In paradise. El segundo consuelo, un ladrón en la cruz, un hombre que caminaba en sentido contrario. Way. Y el tercer consuelo fue el centurión. En Mateo 27, versículo 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús vio el terremoto And those y las cosas que habían sido hechas, y ellos temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. when they Y cuando fueron testigos de los eventos de ese día, ellos fueron convencidos. and Y here aquí están tres individuos, un ladrón, a thief un hombre que iba para otro lado y un centurión de corazón endurecido. and they Y were los tres fueron convencidos por los eventos de esos momentos. Y yo creo que el final de los tiempos será exactamente igual. I believe Creo que tendremos militares que dirán, seguramente esta era la verdad que fue predicada sobre el mensaje de los tres ángeles. I believe Creo que el ladrón en la cruz y el criminal en la cárcel dirá, Señor, recuérdame. remember me.
Y creo que la gente que va caminando por otra ruta girarán y serán testigos de los eventos finales y serán convertidos en discípulos de Jesús. Estaba Nicodemo y estaba José. Y cuando vieron los eventos de ese día, cuando vieron ese terremoto, y cuando vieron ese sol siendo oscurecido, y cuando vieron esas piedras saliendo del suelo y las tumbas que se abrían, y cuando vieron que esas tumbas se sacudían, su fe fue establecida. Cuando ellos escucharon y vieron la cortina rasgada de arriba abajo, su fe fue establecida. Pero la triste verdad es que un discípulo de pie ante la cruz, Juan, el que no había fingido ser alguien más, pero que tenía firmemente, a pesar de que estaba dormido, a pesar de que huyó, en ese gran día, él fue el que junto con Nicodemo y José fueron a enterrar a Jesús. ¡Qué historia! ¿No es asombroso que la naturaleza inanimada reconoció al Hijo de Dios en ese día? Mientras que los que deberían haber sido más cercanos a Él no estaban por ningún lado, excepto Juan y un puñado de mujeres. En el nacimiento de Cristo leemos que el ángel estrella en los cielos había conocido a Cristo y había conducido a los videntes al pesebre donde yacía. Las huestes celestiales lo habían conocido y cantó su alabanza sobre las llanuras de Belén. El mar había reconocido su voz y fue obediente a su comando. Las enfermedades y la muerte habían reconocido su autoridad y se dieron su presa a su demanda. El Hijo lo había conocido y escondió su rostro de la luz de la vista de su agonizante angustia. Las rocas lo habían conocido y se estremecieron en fragmentos a su llanto agonizante. Aunque la naturaleza inanimada reconoció y dio testimonio de Cristo, que era el Hijo de Dios, aún así los sacerdotes y los gobernantes no reconocieron al Salvador. Rechazaron la evidencia de su divinidad y endurecieron sus corazones contra la verdad. No eran tan susceptibles como las rocas de granito en las montañas. Espíritu de Profecía, volumen 3, página 170. Ahora, ¿cómo aplicamos esta historia a nuestro tiempo? Estamos viviendo en circunstancias muy similares. Una crisis está a punto de ocurrir y tenemos ideas preconcebidas. Pero tenemos la palabra clara y tenemos un testimonio claro. Hay una historia sobre la visión de la estación de tren en la estación de Loma Linda, donde Elena de White reveló una visión que tuvo a algunos de nuestros pioneros. Y ella se refirió a este escenario de tiempo final, de lo que iba a suceder, y ella dijo, de acuerdo a estos testigos, que una terrible tormenta de persecuciones vino como una tormenta de viento que derribó cada objeto de pie. No había ni un adventista del séptimo día para ser visto. Como los discípulos también abandonaron a Cristo y escaparon, todos los que habían buscado su posición nunca fueron vistos de nuevo. ¡Qué horrible declaración! Después de la tormenta hubo una calma. Entonces los adventistas se levantaron como una gran bandada de ovejas, pero no habían pastores. Todos esperaban en ferviente oración por ayuda y sabiduría, y el Señor respondió, ayudándoles a elegir líderes de entre ellos que nunca antes habían buscado un puesto. Rezaron fervientemente por el Santo Espíritu que se derramó sobre ellos, haciéndolos completamente listos para el servicio. Entonces fueron adelante, claros como la luna, claros como el sol y terrible como un ejército con estandartes para dar el mensaje al mundo. Yo estaba asombrada. Y me pregunté si eso se aplicaba incluso a nuestra universidad en los Estados Unidos.
Y vino la respuesta a mí. La visión aplicaba a todo el mundo denominacional. Hermanos y hermanas, es posible que las voces que suben y nos dicen que esta no es una crisis, no será así para ti, vendrán de una manera diferente. Este es solo un reajuste en la historia. Que esas voces pueden ser muy sorprendidas un día. ¿No es esto una posibilidad? ¿Es posible que algunos de nosotros pretendamos ser lo que no somos? ¿Es posible que algunos de nosotros intentemos redirigirnos? Quiero advertir a nuestra gente hoy, no escuches voces que intentan canalizar el mensaje de los tres ángeles en otros temas, como las cuestiones de justicia social de nuestro tiempo. No escuches esas voces. Que tenemos órdenes de marcha muy particulares. Tenemos que hablar sobre un gran momento de crisis que está ante el pueblo de Dios. Y tenemos que pasar por ese tiempo de crisis. Así que no escuches esas voces. No escuches esas voces que intentan decirte que Jesús era un activista de justicia social, porque su reino no era de este mundo. Tenemos que dirigir las mentes a otro reino, a uno que se establecerá. No escuches voces que intentan intimidarte poniéndote etiquetas para ti como teóricos de la conspiración, radicales derechistas u otras frases de escándalo, o a esos que le predican a cualquiera que predica el mensaje de los tres ángeles. No los escuches. No escuches voces que intentan decirte que los pioneros de esta iglesia estaban desinformados e influenciados por el pensamiento prejuicioso de la hora. No los escuches. No escuches voces que intentan decirte que Roma ha cambiado o no es lo que los reformadores dijeron que era, es decir, el anticristo. No escuches voces que intentan marginar el espíritu de profecía como anticuado o los delirios del siglo XIX. No los escuches. Dicen que los eventos no han tenido lugar. No hay una ley dominical en implementación. Por supuesto que no. Será el ultimísimo evento que tome lugar. Pero si no vemos los movimientos de cambio ahora mismo, estaremos tan sorprendidos como estaban esos discípulos. No escuches voces que intentan hacer la marca de la bestia otra cosa que no es. Porque la marca de la bestia es algo que ataca la autoridad de Dios y que está incrustado en el cuarto mandamiento. No lo escuches, no los escuches. No escuches voces que intentan decirte que el espíritu de profecía no es una característica identificada de la iglesia remanente. Y no escuches voces que intentan decirte que debe ser inclusivo y no separado. No intentes pretender ser lo que no eres. No escuches nada que no esté en armonía con la ley y con el testimonio. Escucha lo que Dios dijo en su palabra y por medio de sus profetas a su remanente. Ahí radica nuestra única seguridad. Y si los discípulos hubiesen escuchado las palabras de Jesús y las hubiesen interiorizado, no habrían sido tomados por sorpresa. Si se hubieran quedado despiertos y vigilantes, hubiesen visto las señales a su alrededor, hubiesen sabido la hora, pero estaban dormidos. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta es nuestra comisión. Sabemos por qué estamos aquí. Sabemos por qué tenemos un mensaje que llevar. Y tenemos un mensaje para llevar, uno muy distintivo. No es un mensaje de paz y seguridad. Es un mensaje de una crisis venidera que vendrá con sorpresa abrumadora. Ahora es el momento de mantener firme nuestra confianza y creer lo que la Biblia y el espíritu de profecía nos ha dicho.
pido que Dios fortalezca a su pueblo para que podamos estar de pie en el momento de crisis. And like Y como Juan decir, say, yo soy un seguidor. a follower, I keep Yo guardo los mandamientos de Dios and I y hold, me aferro al testimonio de Jesús. and angels, Y ángeles serán enviados though para proteger a los que creen prepare them. y los prepararán para dar el fuerte pregón. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, ayúdanos a estar bien despiertos awake en este momento de crisis. of crisis. Mientras vemos los eventos que se desarrollan ante nuestros ojos, mientras vemos la anarquía extendiéndose por el mundo, mientras vemos las reglas y regulaciones siendo forzadas, permítenos darnos cuenta que el momento de la crisis ha venido. Come. Y Padre, permítenos predicar como nunca antes el mismísimo comisionado que tenemos, We have el mensaje de los 3 ángeles. this message. Dale poder a tu gente para que estemos de pie ante el momento de crisis. En el nombre de Jesús. Amén.